Bueno, bienvenidos de regreso. Esta tarde tenemos nuestra última sesión y vamos a comenzar nuestro estudio en la página 103. El título de la lección número 9 es La Gran Tribulación. No vamos a poder terminar este tema en el tiempo que disponemos ahora, pero si no alcanzamos a terminar, vamos a concluir en la sesión de mañana en la tarde. Y vamos a ver cómo nos va. Si podemos avanzar rápido, tal vez terminemos, pero no creo que sea así. Bien, en la página 103 vamos a encontrar que hubo dos periodos de tribulación. Y ustedes dicen, ¿cómo que hay dos periodos de tribulación? Bueno, vamos a leer primero una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 600, a donde la hermana White compara la experiencia de la ciudad de Jerusalén en el año 70 y lo que va a ocurrir al final de la historia. Dice allí en el Conflicto de los Siglos, página 600, el mundo entero en el futuro será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Así que ustedes notan aquí que hay dos momentos de tiempo que se mencionan. Se menciona una ruina espantosa en relación con la destrucción de Jerusalén y se menciona otra de esas ruinas espantosas en relación con la segunda venida de Jesús. Ahora, hay un punto muy importante que necesitamos tomar en cuenta y es que la tribulación que menciona Mateo tiene una doble aplicación a los 1260 años y al tiempo del fin. Ahora quiero explicar qué es lo que quiero decir con esto, porque ustedes dicen, bueno, entonces tiene una triple aplicación, porque se aplica a la destrucción de Jerusalén, se aplica a los 1260 años y luego entonces se aplica a la crisis final. ¿Eso no serían tres aplicaciones? En realidad no, porque vamos a encontrar que el periodo futuro en realidad es una continuación de la tribulación que transcurrió durante los 1260 años. Es decir, no debemos mirar los 1260 años y el cumplimiento final de la tribulación como dos etapas distintas, sino la etapa antes de la segunda venida es una continuación de la etapa que transpiró durante los 1260 años. Vamos a notar eso en varios puntos que tenemos aquí en el manual. La bestia de Apocalipsis 13 tiene dos periodos durante los cuales oprime al pueblo de Dios. Porque dice que la bestia persiguió al pueblo de Dios ¿por cuánto tiempo? Por 42 meses, que es lo mismo que 1260 años. Pero luego dice que tuvo una herida mortal, ¿cierto? Pero luego su herida mortal es sanada y va a hacer otra vez en el futuro lo que hizo ¿cuándo? Lo que hizo en el pasado. Es decir, podríamos casi decir que son dos etapas de la crisis final. 1260 años, este poder persiguió al pueblo de Dios, se suspendió cuando recibió una herida mortal, pero reanudará la tribulación cuando la herida mortal sea sanada. Va a continuar, en otras palabras, la persecución. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, la etapa del futuro es una continuación de la etapa de los 1260 años. También encontramos en el quinto sello, y esto lo vamos a estudiar un poco más adelante en esta lección, en el quinto sello se mencionan dos etapas. Una etapa tiene que ver con los mártires del pasado que murieron durante los 1260 años. La otra etapa tiene que ver con los mártires que serán muertos al final de la historia. Pero en realidad son dos etapas de la misma persecución por el mismo poder, suspendido por un periodo de unos 200 años y algo de paz porque la bestia tiene una herida mortal. Es decir, hubo un grupo de mártires en el pasado, durante los 1260 años, la bestia recibió una herida mortal
y luego después de un tiempo teniendo la herida mortal, se sana la herida y continúa la persecución del segundo grupo de mártires que van a vivir al final de la historia. Vamos a tener toda una sección para explicar esto un poco más adelante. En Daniel 11 tenemos también lo mismo. En Daniel 11, el rey del norte, que es un símbolo de la bestia o el cuerno pequeño o la ramera, todos representan el mismo sistema. El rey del norte tiene también dos etapas de dominio. Una etapa se cubre desde los versículos 30 hasta el versículo 39 de Daniel 11, mientras que la segunda etapa cubre desde el versículo 40 hasta el versículo 45. Quiero leerles una cita de la hermana White. Lamentablemente no está en ninguna fuente en español, pero ustedes la tienen en español en el manual. Yo la traduje del inglés en un tomo que se llama Manuscript Releases, el tomo 13, la página 394. Fíjense cómo la hermana White entendió que Daniel 11 tiene en realidad dos etapas el rey del norte. Una etapa cuando persiguió en el pasado y una etapa cuando va a perseguir en el futuro. Dice allí en esa cita, la hermana White, no hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos problemáticos. El mundo está agitado por un espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas angustiosas que anuncian las profecías. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi se han cumplido por completo. Ahora viene la parte clave, mucha de la historia que ha ocurrido, pasado, ¿verdad? Que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía, se repetirá. Ahora, la profecía no se repite, lo que se repite es la historia que cumplió la profecía. Luego dice, el versículo 30 describe a un poder que se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Ese es el versículo 30 de Daniel 11 y luego no los incluye aquí por ahorrar espacio. Ella continúa citando los versículos 31 al 36. Y luego dice ella, ocurrirán escenas que similares a las que se describen en estos versículos. Entonces fíjense, dos veces dice ella en esta cita, dice, mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá y luego al final dice, ocurrirán escenas similares a las que se describen en estos versículos. ¿Por qué razón? Porque es el mismo sistema que va a perseguir al pueblo de Dios. El mismo sistema que persiguió durante los 1260 años es el poder que va a perseguir al pueblo de Dios al final de la historia. Ahora, el siguiente punto que tenemos en la siguiente página es que en ambas etapas está involucrado el conflicto con respecto al sábado y el domingo. Durante los 1260 años, el cuerno pequeño pensó que podía, ¿qué cosa? Que podía cambiar la ley de Dios. Yo pregunto, al final de la historia, ¿se va a imponer por ley ese cambio que se hizo durante los 1260 años? ¿Es una continuación, en otras palabras? ¿Cómo no? Ahora, ambas tribulaciones, y tal vez no debería haber puesto ambas tribulaciones, sino ambas etapas de la tribulación, son las peores que se han visto en la historia del mundo, porque ahí dice claramente que será un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del mundo. Las dos etapas, los 1260 años, y la etapa final, cuando se le sane la herida a la bestia, son las más terribles que ha habido. Y ustedes dicen, ¿cómo puede haber dos etapas que son las más terribles? La primera es la más terrible en términos de longitud. Duró 1260 años. La segunda etapa es la mayor en términos de ¿qué? De intensidad y lo terrible que será el sufrimiento del pueblo de Dios. Es decir, que ambos son, se puede decir que los dos son terribles, pero el primero es más terrible porque fue más largo y el segundo será más terrible por la intensidad terrible que sufrirá el pueblo de Dios.
Ahora, un último punto en cuanto a estas dos etapas de esta tribulación, y es que al concluir las dos etapas de la tribulación, hay señales en el sol, la luna y las estrellas. Es decir, cuando están por terminar los 1260 años, hay señales en el sol, la luna y las estrellas. Cuando está por terminar la persecución final del pueblo de Dios, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, anunciando que la persecución del pueblo de Dios está llegando a su fin. Eso lo vamos a estudiar cuidadosamente un poco más adelante. Ahora lo que quiero que hagan es que capten el cuadro. Ahora, vamos a repasar la secuencia de eventos de Mateo 24. Y esto lo hemos estudiado, así que será más bien fácil. Habrá guerras y desastres. Se culpará al pueblo de Dios. El pueblo de Dios recibirá el poder del Espíritu Santo. Predicarán el fuerte clamor ante reyes y gobernantes. Luego se colocará la abominación asoladora, que significa la ley dominical, que va a llevar finalmente a la desolación o la asolación. Y cuando se ponga la abominación asoladora, algunos van a ver la señal y van a huir, otros se van a quedar. Es decir, va a haber una división, una separación entre los fieles y los infieles. Un grupo va a permanecer en las grandes ciudades y el otro grupo que va a hacer va a huir cuando vea la señal y se van a salvar. La abominación asoladora equivale a la marca de la bestia. Ambos tienen que ver con el sol y ambos constituyen la prueba final que separará a los justos de los injustos. Yo pregunto, ¿la abominación asoladora cuando iba a ser destruida Jerusalén causó una división entre los fieles y los infieles? ¿Los fieles cuando vieron la señal salieron? ¿Cómo no? Al final de la historia, el sello de Dios y la marca de la bestia va a separar a los fieles de los infieles. ¿Cómo no? Los fieles van a huir como huyeron los fieles de Jerusalén antes del año 70. ¿Cómo no? Y luego dice que el pueblo de Dios huye y entonces ni un solo hijo de Dios perece en el tiempo de angustia. Y finalmente el pueblo de Dios es librado de sus enemigos y viene la resurrección a la segunda venida de Jesús. Esa es la secuencia que tenemos nosotros en Mateo, el capítulo 24. Ahora vamos a pasar por alto en el sílabo la sección donde dice Daniel 11 presenta la misma secuencia y vamos a pasar por alto la misma secuencia en Apocalipsis, los dos siguientes títulos, porque nos tomaría demasiado tiempo mostrar que Daniel 11 y Apocalipsis siguen la misma secuencia, el mismo orden de eventos de Mateo 24. Ustedes pueden estudiar con detenimiento estas dos secciones porque lo tienen ahí en el sílabo. Lo que quiero ahora es ir a la sección que dice dos etapas de tribulación. Vamos a leer Mateo 24, 21, donde inmediatamente después de decir, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, entonces ahora habla de la gran tribulación. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La peor tribulación en toda la historia del planeta Tierra. Pero como yo les mencioné, esta tribulación se divide en dos etapas. Los 1260 años y el periodo cuando se le sane a la bestia la herida mortal. Voy a leer del Deseado de todas las gentes, página 584, para que ustedes vean cómo se cumplió esto en el pasado, la etapa pasada. Dice allí, en el Deseado, página 584, habrá entonces, y fíjense que está citando Mateo 24, habrá entonces grande aflicción, dijo, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será.
Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, ¿a qué tiempo aplica la hermana White estos versículos? Noten, durante más de 1000 años, fíjense la cantidad de tiempo, nunca va a haber una tribulación como esta en términos de ¿qué? De longitud de tiempo. Durante más de 1000 años iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser ¿qué? Muertos. Si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, todos habrían perecido. Mas por causa de los escogidos, dijo, aquellos días serán ¿qué? Acortados. Pero quiero que noten que la hermana White también aplica esta profecía al futuro. Entonces usted dice, ¿cómo puede la gran tribulación aplicarse a los 1260 años y también al futuro? La razón es muy sencilla. La misma bestia es la que persigue en el pasado y va a perseguir en el futuro. En el futuro sencillamente continúa la persecución del pasado. ¿Me están entendiendo el punto? Ahora, noten lo que dice la sierva del Señor en la Review and Herald, noviembre 22, 1892. Dice ella, debemos reconocer que los juicios de Dios están a punto de caer. Esto es futuro, ¿sí o no? Desde cuando ella está escribiendo. Debemos reconocer que los juicios de Dios están a punto de caer sobre la tierra y que es nuestro deber presentarle con gran fervor al pueblo la advertencia que el Señor nos ha encomendado. Y ahora viene ¿qué versículo? El que acabamos de notar que se aplicó al pasado. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que ese versículo se aplica a dos etapas de la tribulación, ¿sí o no? Una etapa pasada y una etapa futura, pero la etapa futura es una continuación de la etapa anterior, pero con un periodo de reposo y de paz entre una etapa y la otra. Ahora miremos más detenidamente la cronología de la tribulación en Mateo 24. En la tribulación durante los 1260 años, los fieles de Dios huyeron a los lugares desolados de la tierra. Los valdenses huyeron literalmente a los montes, pero esto tendrá un segundo cumplimiento cuando el papado gobierne en su segunda etapa. Ahora vamos a leer del Conflicto de los Siglos, página 610, para que ustedes vean la primera etapa de esta tribulación donde el pueblo de Dios tuvo que huir, como dice en Mateo 24. Esto se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 610. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios, ¿qué hará en el futuro? Huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Eso es futuro, ¿cierto? Pero ahora quiero que noten cómo ella hace referencia a los valdenses en el pasado. Dice, como los cristianos de los valles del Piamonte, ¿saben cuáles son los valles del Piamonte? Donde se refugiaron los valdenses, los que eran perseguidos durante los 1260 años. Dice, como los cristianos de los valles del Piamonte convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de las rocas. Yo pregunto, ¿la hermana White encuentra un cumplimiento pasado de la gran tribulación de Mateo 24? ¿Cómo no? ¿Encuentra también un cumplimiento futuro de ese mismo versículo? ¿Cómo no? No hay ninguna contradicción. Es la misma bestia que persigue al pueblo de Dios. Son dos etapas consecutivas de persecución divididas por un periodo cuando la bestia tiene su herida mortal.
Ahora, la palabra entonces en Mateo 24 y el versículo 21, fíjense nuevamente lo que dice Mateo 24 y el versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación. ¿A qué se refiere esa palabra entonces? Bueno, la palabra entonces en el versículo 21 indica que el pueblo de Dios verá la señal. ¿Y qué hará? Huirá y luego comenzará, ¿qué cosa? El tiempo de angustia, cual no se ha visto jamás en la historia. ¿Ven la secuencia? La secuencia está clara. Entonces, dice, se ve la señal, el pueblo de Dios huye, comienza el tiempo de angustia y finalmente, al final del tiempo de angustia, el pueblo de Dios es librado, como veremos. En otras palabras, el orden de eventos son ley dominical, huida y tiempo de angustia. Vamos a leer de El Espíritu de Profecía, el libro Testimonios para la Iglesia, páginas 426 y 427, una cita que ya leímos anteriormente. Cómo el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Esta apostasía, está hablando de la apostasía con respecto al domingo, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se le llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Así que fíjense, esa es la abominación asoladora, ¿verdad? ¿Qué viene inmediatamente después de la abominación asoladora? Dice, los hijos de Dios se verán entonces, ¿qué cosa? Sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia, ¿de quién? De Jacob. ¿Ven la secuencia de eventos que tenemos? La abominación asoladora se pone, el pueblo de Dios huye, viene el tiempo de angustia y luego entonces el pueblo de Dios será libertado. Noten también el conflicto de los siglos, página 619. El pueblo de Dios va a estar escondido como los valdenses que se escondieron durante los 1260 años. Dice, el pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender, ¿qué cosa? La obra de muerte. ¿Eso pasó con los valdenses durante los 1260 años? ¿Cómo no? Las persecuciones del pasado van a continuar en el futuro. Lo único es que nosotros estamos ahorita en el tiempo de la herida mortal. La persecución en el pasado, la tribulación fue la más terrible en términos de longitud. La futura será la más terrible en intensidad de sufrimiento y será a nivel global. Ahora vamos a Mateo 24, 22, la tribulación acortada. Dice allí, y si aquellos días, ¿cuántos días fueron simbólicamente? 1260 días, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días que pasó serán acortados. Ahora yo pregunto, ¿es cierto eso de lo que sucedió en el pasado? ¿Acortó Dios el periodo del sufrimiento del pueblo de Dios? Sí, la persecución terminó antes que concluyeran los 1260 años. Es decir, la persecución, aunque el periodo llevó hasta 1798, en gran medida la persecución concluyó antes de eso. Es decir, el periodo de tribulación fue ¿qué? Fue acortado. Y vuelvo a leer del Deseado de todas las gentes, página 584, donde la hermana White dice, durante más de 1000 años iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca lo había conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser muertos. Si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, todos habrían ¿qué? Todos habrían perecido.
Mas por causa de los escogidos, dijo, aquellos días serán ¿qué? Acortados. Yo pregunto, en el futuro, ¿Dios también va a acortar los días del sufrimiento del pueblo de Dios? Miren, si Dios no acortara la persecución al final de la historia, no quedaría ni un solo hijo de Dios vivo. Así que en ambas etapas, Dios acortó y acortará el periodo de tribulación. Ahora, Dios no permitirá, en otras palabras, que la tribulación llegue a su fin inevitable. Los que huyen son sellados, están seguros, pero claramente Dios va a acortar el periodo de sufrimiento y de persecución, porque si no, no quedaría nadie vivo. Es importante notar, y esto es un punto muy importante, que los escogidos pasan por la tribulación, ¿de acuerdo? ¿Los escogidos van a pasar por la tribulación? Sí, lo cual demuestra que no fueron llevados al cielo en el rapto antes de la tribulación. Porque los protestantes que enseñan hoy en día, los evangélicos enseñan que todos los fieles van a ser sacados del mundo y luego entonces viene la gran tribulación, pero ellos van a estar disfrutando del cielo. Pero aquí dice claramente que los escogidos van a pasar por la tribulación, porque dice esos días van a ser acortados para beneficio de los escogidos. Así que esto contradice la teoría del rapto. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los escogidos? ¿Son judíos o son todos los que han recibido a Cristo Jesús como Salvador personal? Esto ya lo hemos estudiado, ustedes pueden leer 1 Pedro 2:9, Colosenses 3:12, Apocalipsis 17:14 y el pasaje clave, Romanos 8:31-35, donde dice que los escogidos son los que han recibido a Cristo Jesús como Salvador personal. Son judíos espirituales, no son judíos literales. Ahora, noten otro punto importante que demuestra que los escogidos van a pasar por la tribulación. Son los cristianos los que van a pasar por la tribulación. Dios no se los va a llevar al cielo antes de la tribulación. En Mateo 24, 30 y 31, se nos dice que cuando Jesús venga por segunda vez, reunirá a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Ahora, si los escogidos ya estuvieran en el cielo, no sería necesario reunirlos a la segunda venida. Esto demuestra que los escogidos pasaron por la tribulación y serán reunidos cuando Cristo venga. ¿Están entendiendo ese punto? Muy importante. Ahora, el diablo quiere que los cristianos piensen que no van a pasar por la tribulación, porque sabe que para pasar victoriosamente por este periodo, necesitarán los hijos de Dios haber desarrollado una fe inquebrantable en tiempo de prosperidad. Esta fe hay que desarrollarla antes de la tribulación. Pero Satanás le dice a los cristianos, hoy no te preocupes por la tribulación, que tú no vas a pasar por eso. Entonces la gente se pone tranquila, dice, bueno, no tengo que desarrollar ninguna fe necesaria para pasar por ese periodo, porque yo no voy a pasar por eso. Y se van a encontrar en la tribulación y van a fracasar porque no se han preparado de antemano. Ahora fíjense, ¿se prepararía usted para un huracán en California si el huracán va a ocurrir en la Florida? Claro, ahora, si usted no piensa que va a pasar por la tribulación, ¿se va a preparar para la tribulación? En ningún sentido de la palabra. Los evangélicos creen que Apocalipsis 4 al 22 se cumple después del rapto. Si ese es el caso, entonces ¿para qué estudiamos nosotros Apocalipsis 4 al 22? Si eso se va a cumplir después que estamos en el cielo, ¿qué necesidad hay de estudiarlo? El conflicto de los siglos, página 614, que es el capítulo sobre el tiempo de angustia, Elena White universaliza la tribulación. En esta página ella nos asegura que este periodo será acortado para bien de los escogidos. En esta página hace muchas alusiones a Mateo 24. Ustedes deben leer esta página porque la hermana White constantemente se refiere a Mateo 24. Habla, por ejemplo, de la ley dominical, que es la abominación asoladora. Habla de la huida de las ciudades, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Habla del decreto de muerte. Habla del acortamiento del periodo de tribulación. Vamos a leer esta cita, Conflicto de los Siglos,
página 614. Dice la sierva del Señor: sin embargo, el tiempo de angustia, ¿qué va a pasar? Será acortado por amor de los elegidos. Los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Sigue diciendo: pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. ¿Será protegido el pueblo de Dios durante ese periodo? Ciertamente que sí. Ahora, no vamos a hablar de la parábola de la viuda persistente. A la mayoría de las versiones de la Biblia ponen la parábola del juez injusto, pero esta historia no es del juez injusto, es de la persistencia de la viuda, porque ya hablamos de esto. Esta parábola se aplica especialmente en este tiempo de angustia. Ahora, el siguiente evento que encontramos en el tiempo de angustia es la falsificación de la segunda venida de Cristo. Vamos a anotar Mateo 24, 23. Entonces, todavía está hablando del periodo de tribulación. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dice? No lo creáis. Es decir, después del cierre de la gracia, van a venir personas pretendiendo ser ¿qué? Pretendiendo ser Cristo. Y vamos a encontrar que después de aparecer varios falsos cristos, se va a aparecer uno que va a pretender ser el Cristo, un individuo específicamente. Ahora, hacia el final de la tribulación, Satanás falsificará la segunda venida de Cristo, haciéndose pasar por Cristo. La palabra entonces indica que la falsificación de la segunda venida de Jesús va a ocurrir después de cerrarse la puerta de la gracia. ¿Les queda claro ese punto? ¿Cuándo es que Satanás va a falsificar la segunda venida? Muchos creen que es antes del cierre de la gracia que Satanás se va a aparecer como si fuera Cristo. Pero la secuencia cronológica de Mateo 24 indica que Satanás va a falsificar la segunda venida de Jesús durante la gran tribulación, después del cierre de la puerta de la gracia. Porque Mateo 24 está en orden ¿qué? Está en orden cronológico, un evento tras otro. Claro, alguien pregunta esto: ¿por qué falsificaría Satanás la segunda venida si todos los fieles están sellados y ya no pueden ser engañados? ¿Entienden la pregunta? Algunos dicen: bueno, después del cierre de gracia, ¿de qué le sirve a Satanás falsificar la segunda venida si él ya sabe que todos los casos están decididos? ¿No sería más lógico pensar que Satanás falsifica la segunda venida antes de cerrarse la puerta de la gracia? La respuesta es muy sencilla. Satanás alberga la esperanza que podría contrariar la palabra de Dios. Satanás no se rinde así nomás. Él ve que los santos están clamando día y noche para que sean libertados de su adversario. Ahí está la parábola de la viuda, y que está clamando día y noche, y Satanás los ve clamando y gimiendo, rogando que Jesús venga a librarlos. Satanás falsificará la segunda venida para dar la impresión que sus oraciones están siendo contestadas. Es decir, aquí la hermana White tiene una cita en el libro Eventos de los Últimos Días, donde él dice que cuando el pueblo de Dios estará clamando y gimiendo: Señor, interviene para librarnos, que haya este decreto de muerte, vamos a morir a manos de nuestros enemigos. Cuando están diciendo eso, es que Satanás va a falsificar la segunda venida y va a decir: yo he venido contestando sus oraciones. Será un engaño casi irresistible, dice el espíritu de profecía. Ahora vamos a dar una analogía para que ustedes puedan entender por qué Satanás hace esto si él sabe que todos los fieles están sellados. El siguiente párrafo.
Tal vez una analogía nos ayude a entender por qué Satanás procurará engañar a los escogidos cuando sabe que Dios ha dicho que no pueden ser engañados. Yo les pregunto, ¿sabe Satanás que después del milenio no va a poder conquistar la Nueva Jerusalén? ¿Ustedes creen que Satanás sabe que después del milenio va a rodear la ciudad, pero no va a poder conquistar la ciudad? ¿Él sabe eso? ¿Ustedes no creen que Satanás es capaz de leer Apocalipsis 20? Donde dice que va a rodear la ciudad, pero va a descender fuego del cielo que va a consumir a los impíos. ¿Satanás sabe que él no va a poder con la ciudad? Claro, entonces ¿por qué se va a preparar para atacarla? Porque el diablo es el diablo. El diablo dice, mire, somos millones y millones, los que están en la ciudad son pocos. Yo sé que Apocalipsis 20 dice que no voy a prevalecer, pero quién sabe, de pronto puedo contrariar la palabra de Dios. El diablo es diablo y no se va a rendir así nomás. Ahora, notemos Mateo 24, versículo 24 y versículo 26. Primero aparecen falsos cristos y falsos profetas, pero luego se va a aparecer uno, que es la falsificación de la segunda venida. Dice Mateo 24 y el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos, aún a los escogidos. Y ahora fíjense, en español lamentablemente la traducción no capta esto, pero en el griego sí está. Así que si os dijeren, mirad, Él está en el desierto. No está hablando de muchos falsos cristos, está hablando de ¿qué? De un falso Cristo. Así que dice, si os dijeren, mirad, Él está en el desierto, no salgáis. O mirad, Él está en los aposentos, no lo creáis. Ahora, el versículo 24 habla en términos genéricos, pero comenzando en el versículo 25 se habla de un individuo, en otras palabras. Aun cuando la traducción en español no lo refleja, aparece el pronombre personal masculino él 2 veces aquí en Mateo 24 y el versículo 26. Ahora, ¿cómo podrán los escogidos distinguir entre lo genuino y lo falso? La Biblia enseña claramente que Jesús en su segunda venida no tocará la tierra. Segunda Tesalonicenses 2:1 dice que seremos reunidos a Él en su segunda venida, no Él a nosotros. Primera Tesalonicenses 4:13 al 17 dice claramente que los fieles serán arrebatados en las nubes para recibirlo a Él, ¿dónde? En el aire. Mateo 24:30 dice que Jesús va a enviar a sus ángeles a recoger a los escogidos, lo cual indica que Él va a estar encima de la tierra si está enviando a los ángeles a recoger el pueblo de Dios. Además de eso, Juan 14:1 al 3 nos dice claramente que Jesús va a llevar a sus escogidos ¿a dónde? Al cielo. Ahora, fíjense qué interesante esto. Los cristianos conservadores, como los evangélicos y los pentecostales, creen que cuando Cristo venga en su venida gloriosa, porque ellos creen que va a haber un rapto de la iglesia, los fieles van a ser llevados al cielo 7 años antes de la gloriosa segunda venida. Y allá van a estar disfrutando con el Señor por un periodo de 7 años, mientras que los que se quedaron aquí van a sufrir el terrible tiempo de angustia. Y luego ellos creen que 7 años después, Cristo viene en su gloriosa venida a la tierra y que va a establecer aquí en la tierra su reino y va a gobernar en la tierra por 1000 años. Ahora, ¿se están preparando ellos para ser engañados por la falsa segunda venida del Señor Jesús? Sí, porque ellos están esperando que Cristo va a venir acá y que va a establecer su reino acá. Y creen que Jesús va a sanar las enfermedades, que el Señor Jesucristo va a enseñar las lindas cosas que enseñaba cuando estuvo en la tierra. Los cristianos, al creer eso, se están dejando abiertos para creer en la falsa segunda venida que Satanás va a implementar. Ahora, noten que en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, se describe la falsa segunda venida.
En el versículo 1 se habla de la verdadera segunda venida y en el versículo 9 se habla de la falsificación de la segunda venida por Satanás. Note Mateo 24:25, Jesús dice, ya os lo he dicho antes. ¿Qué está diciendo Jesús cuando declara, ya yo se lo dije antes? Está diciendo, mire, cuando venga este falso Cristo, por más impresionante que sea, acuérdense que yo les dije esto. Él no va a tocar la tierra, no va a venir hasta acá. Ahora, vamos a leer un pasaje aquí del Espíritu de Profecía, donde ella describe la falsificación de la segunda venida de Cristo. Se encuentra en la página 110 de nuestro sílabo. Es impresionante esta cita. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Y la base bíblica está en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 9. Entonces se manifestará aquel inicuo, el cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Note lo que sigue diciendo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador aparentará que Cristo ha venido. En diferentes partes de la tierra, ¿en contraste con qué? ¿Qué dijo Jesús? Todo ojo lo verá. Pero aquí dice, en diferentes partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis el capítulo 1. Es decir, Satanás va a poder falsificar cómo parece Jesús en su segunda venida. Sigue diciendo aquí, la gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. Es decir, la gente va a confiar en el testimonio de los demás, en lo que dicen sus ojos, en lo que dicen sus oídos. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. El diablo también puede hablar con una voz melodiosa. Sigue diciendo aquí la sierva del Señor. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales. Fíjese que va a enseñar algunas cosas que enseñó Jesús. Y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. ¿Hacía eso Jesús? ¿Curaba las dolencias del pueblo? ¿Cómo no? ¿Hablaba palabras que eran de consuelo para la gente? ¿Cómo no? Sigue diciendo, cura las dolencias del pueblo. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Este es el engaño más poderoso y resulta, ¿qué cosa? Casi irresistible. Por eso dice que engañará si fuere posible aún a quienes, a los escogidos. Sigue diciendo, pero el pueblo de Dios no será extraviado. ¿Por qué el pueblo de Dios no se va a extraviar? ¿Acaso los ojos no dicen que esto es Jesús? ¿Acaso los oídos no dicen que este es Jesús? ¿Acaso la muchedumbre del mundo no dice que esto es Jesús? ¿Cómo es que el pueblo de Dios, una minoría, va a decir, este no es Jesús? ¿A base de qué? No se guían por sus ojos, ni sus oídos, ni sus emociones. ¿Se basan en qué? En la palabra de Dios. Sigue diciendo, pero el pueblo de Dios no será extraviado. Las enseñanzas, ¿cuán importante es conocer las verdaderas enseñanzas de la Biblia? ¿Es importante conocer doctrina? ¿Es importante saber cómo va a venir Jesús? O sea, yo una vez escuché a un pastor decir, a mí no me importa cómo viene, a mí lo que me importa es que viene.
Pues si usted no sabe cómo viene, usted va a aceptar el Cristo que no es. Dice, las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y su imagen, precisamente sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Así que lo que dice en cuanto al día de reposo es contrario a la Biblia, pero su forma de venir también es contraria. Dice, además, no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Porque ahora va a citar la hermana White lo que leímos de Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que si os dijeren, he aquí está en el desierto, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Sigue diciendo la sierva del Señor, no se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. ¿Cómo sabrá el pueblo de Dios que este es un falso Cristo? Dos maneras. Uno, la manera o la forma en que viene Satanás disfrazado como Jesús. Y en segundo lugar, las enseñanzas de este falso Cristo no cuadran con la santa palabra de Dios. ¿Cuán importante es conocer entonces la palabra de Dios? Hermanos y hermanas, es cuestión de vida o muerte que nosotros nos fortalezcamos en la palabra de Dios, que podamos vivir por un así dice Jehová. Y luego después de esto, fíjense, viene la destrucción, ¿verdad que sí? Va a venir la destrucción, las plagas. ¿Y qué es lo que se ve según Mateo 24 y el versículo 28? Cuando Cristo venga como el rayo del oriente y el occidente, dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán ¿qué? Y qué interesante, las águilas. ¿Hubo águilas en la destrucción de Jerusalén en el Antiguo Testamento? ¿Hubo águilas en la destrucción de Jerusalén? ¿Se verán las águilas al final cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Cómo no? Ahora, hablemos de la segunda venida y las señales en los cielos. Vamos a notar Mateo 24 y el versículo 29 al 31. Esto es después, cuando ya llega a su fin la tribulación. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todavía no es la segunda venida. Está llegando al final la tribulación y luego vienen estas señales. El sol se oscurece, la luna también se oscurece porque no da su resplandor, las estrellas caen del cielo y dice las potencias de los cielos serán conmovidas. Vamos a encontrar que las potencias de los cielos, the powers of the heavens en inglés, son el sol y la luna. Porque el sol Dios lo hizo para gobernar durante el día y la luna la colocó en el cielo para gobernar la noche. Dicen en Génesis 1 y el versículo 16. Y ahora noten, primero viene sol, luna y estrellas, las señales, y entonces dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Fíjense que viene primero las señales en el sol, luna y estrellas, luego se ve la señal del Hijo del Hombre, y luego entonces se ve a Jesús viniendo en las nubes. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ven los 3 puntos ahí?
sol, luna y estrellas, señales, luego la señal del Hijo del Hombre y luego Cristo llega para recoger a sus escogidos. Ahora, recordemos que el papado tiene ¿cuántas etapas en que domina y persigue? Dos etapas. Por eso la tribulación también tiene ¿qué? ¿Entendieron este punto? La tribulación también tiene dos etapas. Ahora, las señales en los cielos anunciaron que el cautiverio del pueblo de Dios estaba a punto de concluir al terminar los 1260 años. Ustedes recuerdan que hubo señales que indicaban que iba a caer el papado y que el pueblo de Dios iba a ser librado de su persecución durante los 1260 años. ¿Recuerdan en qué años fue que sucedió esto? Hubo un gran terremoto en 1755, el terremoto de Lisboa. Luego el sol se oscureció en 1780. La luna se vio como sangre esa misma noche en que el sol se oscureció. Y en 1833, ¿qué pasó? Las estrellas cayeron del cielo. Ahora necesitamos entender cómo se relacionan estas señales con lo que leímos en Mateo 24, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre y caerán las estrellas del cielo. Y eso vamos a hablar. Ahora, las señales en los cielos anunciaron que el cautiverio del pueblo de Dios estaba a punto de concluir al terminar los 1260 años. Pero las señales en los cuerpos celestes también anunciarán en el futuro el fin del cautiverio del pueblo de Dios en la gran angustia, en la gran angustia final. Es decir, hubo un cumplimiento parcial en 1755, 1780 y 1833. Estas señales demostraron que la primera etapa de la tribulación estaba ¿qué? Llegando a su fin. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Alguno preguntará, ¿cómo pueden señales que ocurrieron hace más de 200 años ser señales de la pronta venida de Jesús? Esto es siempre algo que le sacan en cara a los adventistas. ¿Cómo dice usted que un terremoto en 1755 y un oscurecimiento del sol y la luna en sangre en 1780 y la caída de las estrellas en 1833 son señales de la pronta venida de Jesús si estamos ya en el año 2016? La gente cada rato saca esto. Pero es que las señales en el sol, la luna y las estrellas en 1780 y 1833 no eran solo para anunciar que estaba comenzando el tiempo del fin, sino que eran un anuncio de que iba a concluir el primer periodo de tribulación e iba a comenzar el tiempo del fin. Ahora, aquí viene un punto importante. En Apocalipsis 6, 12 y 13, dice que la luna se tornó como sangre, pero en Mateo 24, 29 dice que la luna se ¿qué? La luna se oscureció. ¿Es la misma señal esa? ¿Es lo mismo oscurecerse la luna que la luna verse como sangre? No, no es la misma señal. Técnicamente las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 no son las mismas de Mateo 24, 29. Las de Mateo 24, 29, ¿recuerdan que lo leímos? El sol se oscurece, la luna no da su lumbre y las estrellas caen del cielo. Esas señales se cumplieron en 1780 y 1833. No se cumplieron en 1780 y 1833. Esas señales en el sol, la luna y las estrellas. Las señales de Mateo capítulo 24 y el versículo 29 y 30 son señales que se van a cumplir en el futuro. Ahora, las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 se parecen a las de Joel 2:31. Las de Joel 2:31, recuerdan que el apóstol San Pedro presentó estas señales en el día del Pentecostés. Allí en Joel 2:31 dice que el sol se oscurecerá, la luna será tornada en sangre antes del día grande y terrible de Jehová. Es decir, no en el día terrible de Jehová, sino antes del día grande y terrible de Jehová. Hay varios textos del Antiguo Testamento que presentan las señales en el sol, la luna y las estrellas.
no todos estos textos se refieren al mismo momento. Las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 se aplican a 1780 y 1833. Las señales de Mateo 24, 29 y 30 se aplican a señales que anuncian la venida inmediata del Señor Jesucristo. Las señales de Joel 2:31 se aplican al día del Pentecostés y se aplican también a 1780 y 1833. Pero las señales que se mencionan en los otros textos del Antiguo Testamento, donde habla del sol, la luna y las estrellas, se aplican a eventos que se realizan inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Por ejemplo, Joel 2, 10 y 11 presenta diferentes señales que las de Apocalipsis 6, 12 y 13 y Joel 2, 31. En Joel 2, 10 y 11 hay un terremoto, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. ¿Es diferente eso que lo que encontramos en Mateo 24? Mateo 24 dice ¿qué cosa? Dice el sol se oscurece, la luna no da su lumbre y las estrellas del cielo caen. Pero estas señales en Joel 2 dice que el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. No son las mismas señales. Y luego tenemos Joel 3, 15 y 16. No presenta tampoco las mismas señales de Apocalipsis 6, 12 y 13. Allí dice que los cielos y la tierra se sacudirán y el sol y la luna se oscurecerán. En Isaías 13:10 y los versículos siguientes no presenta las mismas señales de Apocalipsis 6, 12 y 13. En Isaías dice que el sol, la luna y las estrellas se oscurecen. Esto no sucedió en 1755, 1780 y 1833. ¿Están entendiendo este punto? En otras palabras, hay dos grupos de señales en el sol, la luna y las estrellas. Un grupo se cumplió en 1780 y 1833. El otro grupo se cumplirá inmediatamente antes de la segunda venida del Señor Jesús. Quiero animarles a que repasen en el tiempo libre que tenemos hasta mañana estas dos páginas, la página 111 y la página 112, lean todos esos versículos para que vean que no son las mismas señales, porque vamos a necesitar entender esto para la siguiente sección en la página 113 sobre el quinto sello y Mateo 24.